silencio que nos limite. Y aunque a veces estemos tristes, como molenillo en vaso de tiste, le damos vuelta a ese mal chagüite. Toca esa campana, chavalo, chavala. Baila a tu manera, abuelo, abuela. Que baile la suegra también con la nuera. Esta radio es muy buena para la sordera. ¿Cómo dice? A tocar esa campana, por cada compás se lo gana, que espanta el mal cuando nos canta. Conéctate a esta voz cada mañana. Tilintilán, tilintilán, tilintilán. The Rise. Conéctate a esta voz cada mañana. El colectivo de mujeres de Matagalpa presenta Y ahora yo tengo la palabra, un espacio radial de discusión, análisis y reflexión de temas relacionados con nuestra vida diaria. Escúchenos a esta hora y por esta emisora. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Muy buenos días amigas, amigos oyentes, un gusto saludarles y estar nuevamente aquí con ustedes en una transmisión más de su programa Y ahora yo tengo la palabra. Un saludo especial a todas las mujeres que siempre nos sintonizan y en especial a la audiencia que nos acompaña a través de Radio Voz, de Facebook y de YouTube, pero también desde las plataformas amigas que siempre están transmitiendo este programa, como es Onda Local, La Lupa, Agenda Propia, Intertextual, Entre Patria y la radio de todas, la radio feminista de El Salvador. Así que saludos a nuestras amigas salvadoreñas que nos sintonizan, que nos acompañan desde El Salvador. Por ahí Vanessa nos dijo que también otra radio nos va a estar acompañando, así que esperamos pues que hoy esté conectada esta otra emisora que se va a sumar a esta transmisión y es la radio Ouija en los 92.1 FM en Metapan. Así que saludos para ellas y que estén pasándola bien porque es otra emisora que se suma a las transmisiones de Radio Voz. Y bueno, hoy queremos hablarle acerca de las personas refugiadas. Y lo hemos titulado Refugiadas en busca de esperanza, porque cuando uno se va de su país, uno va con la esperanza de encontrar algo mejor, o por lo menos de no vivir las mismas tristezas, los mismos dolores, la misma violencia que se vive en nuestros países de origen. Entonces, mañana 20 de junio se está conmemorando el Día Mundial de las Personas Refugiadas en el mundo. En este día se promueven mensajes de solidaridad hacia las personas que han tenido que cultivar la esperanza lejos de su casa. Cuando se habla de personas refugiadas, se está hablando de personas que se han visto obligadas a abandonar su país, ¿verdad? Donde nació o donde ha residido por muchos años, nuestro país de residencia, que le decimos, ¿verdad? Y bueno, hay diferentes situaciones que motivan a una persona a abandonar su país. Por eso decimos que son obligadas o somos obligadas a irnos de nuestro país de origen, ya sea por la raza, por la religión, por la nacionalidad, por la pertenencia a determinado grupo social, por opiniones políticas o de género, ¿verdad? Entonces hay diferentes factores. Les vamos a compartir un video que fue realizado por JRS Latinoamérica y el Caribe, donde nos hablan de este Día Mundial de las Personas Refugiadas. Nadie deja su hogar hasta que su hogar no es una voz que le dice: vete, huye de mí ahora. No sé en qué me he convertido, pero sé que en cualquier lugar estarás más seguro que aquí. Sales salvaguardando tu vida porque te alcanza la guerra, las violencias, la avaricia que acaba con los ríos, con tu gente, con las oportunidades.
Piensas en tu dignidad, en tus creencias, en tu nación y empiezas a inventar caminos. Te enfrentas a llevar todo en una maleta. Pasas por encuentros y desencuentros porque el camino hace familia, y en los rostros que transitas ves los ojos del vecino, de tu viejo, la sonrisa de la profesora, de tu madre, el guiño de compa de clase y las arrugas de la nona. Poco a poco los vas dejando atrás. En el río, en el páramo, en el desierto y en la selva. Porque debes seguir. Pero con fortaleza aprendes a llevar los sueños a donde vayan tus pies, a recordar lo que te mueve y a seguir latiendo. Primero te empuja el miedo y en el camino se transforma en nostalgia, incertidumbre, frustración y esperanza. Encuentras miradas amigas y otras que te juzgan. Aún así no te dejas derrotar. Eres valiente porque por donde pasas dejas el corazón, tus talentos y el alma para tejer vida de nuevo. Mírame a los ojos y mientras nuestras miradas se reflejan, dime si el amor tiene fronteras y si ser libres y vivir dignamente no es un derecho de todos y todas. Soy refugiada, pero soy Ana María Pérez, y así como yo, hay 70 millones de personas en el mundo y más de 600.000 en Latinoamérica. Personas valientes, dignas como Pedro, Elsa o Dylan. Bueno, muchísimas personas se encuentran, ¿verdad? Como nos dice este video, en estas situaciones de condición de refugiadas o de exiliadas políticas, personas migrantes que siempre están buscando una mejor vida. Al finalizar el año 2022, el mundo alcanzó la cifra de más de 100 millones de personas desplazadas por la fuerza. La mayoría de ellas para escapar de conflictos violentos y persecuciones por motivo de su nacionalidad, etnicidad, religión, opinión política o por pertenecer a algún grupo social, ¿verdad? Por ejemplo, la población LGBTIQ y más. Entonces, el número de personas que se van de Centroamérica va en aumento y están siendo forzadas a abandonar sus hogares en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, estas personas refugiadas que solicitan asilo en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos sobre todo, ¿verdad? Huyen de la violencia, incluida la violencia de género, ¿verdad? Porque están las amenazas, la prostitución y las extorsiones de las pandillas, así también como el reclutamiento para que integren sus filas. Entonces la vida no es fácil. Las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros e intersexuales también huyen de la persecución y de los asesinatos atroces que se están cometiendo. Muchas han sido desplazadas en más de una ocasión dentro de sus propios países o han sido devueltas también a ellos, con frecuencias en condiciones riesgosas, ¿verdad? Usted ha escuchado hablar de las deportaciones, entonces son personas que corren un riesgo grande cuando son deportadas. La pobreza y la inestabilidad combinada con los estragos del cambio climático también y el impacto socioeconómico que ha tenido en nuestros países la pandemia del COVID-19 también ha agravado muchísimo la situación en nuestros países. Y por otra parte, pues ya ni hablar de la inestabilidad política, sobre todo en Nicaragua, ¿verdad? Desde abril del 2018, que ha orillado a muchísimas personas a huir
de persecuciones y violaciones a los derechos humanos, y la mayor parte, ¿verdad?, de estas personas se han dirigido hacia Costa Rica, nuestro país vecino. Y las cifras nicaragüenses que han solicitado protección en Costa Rica desde el 2018 supera el número de personas que huyeron de la guerra civil centroamericana en la década de los 80. Entonces, vamos a escuchar a la feminista y exiliada política Ana Quiroz, que nos cuenta acerca de esta situación. Antes de poner a Ana, me gustaría leer este mensaje que nos acaba de mandar nuestra amiga de Esteli Martínez. Ella nos dice: es una situación muy dolorosa tener que abandonar tu país y ante todo tu familia. Así es, amiga, muchísimas gracias por tu comentario. Vamos a escuchar qué nos dice Ana Quiroz. Hablar de migrantes y de población refugiada en Nicaragua se convierte en un tema cada vez más importante. En primer lugar, por la cantidad de nicaragüenses que han sido forzados a dejar Nicaragua, y en segundo lugar, por el aumento proporcional y en números absolutos que ha habido en el último tiempo. Entre 2018 y 2022, la cantidad de personas nicaragüenses en el exterior pasó del 10 al 19%. Esto es prácticamente una duplicación de la cantidad, sobre todo si tomamos en cuenta que esta cantidad no refleja totalmente la situación de las personas que han migrado. Los principales destinos para la población nicaragüense en el último tiempo son Estados Unidos, con un 48% de las personas en el exterior, y en segundo lugar Costa Rica con un 38%. Ciertamente se ve que en los Estados Unidos la cantidad es muchísimo mayor que en Costa Rica, pero ambas cantidades son muy importantes. Y si nos vamos a valorar lo que es la situación de, digamos, relativa, nos encontramos que Costa Rica tiene incluso menos población que Nicaragua. Costa Rica tiene en este momento 5.2 millones de habitantes frente a los 6.6 de Nicaragua, y frente a los 222 millones que tiene Estados Unidos. Esta situación hace que la cantidad de nicaragüenses en Costa Rica, que, como decíamos, representa más o menos un 38% del total de la población migrante, sea muy visible, tenga un peso muy importante. Y esto lleva en muchos casos a que las autoridades buscan señalar a la población nicaragüense como culpable o responsable de muchos de los males que aquejan a la sociedad costarricense. Muchas las situaciones, ¿verdad? Y sobre todo muchas las personas que están migrando, porque siguen todavía, esta migración sigue en incremento. Según ACNUR, más de 1 millón de personas centroamericanas han sido desarraigadas de sus hogares dentro de sus propios países y en países vecinos. Los países y las
comunidades, ¿verdad? Que han brindado acogida, sobre todo a las personas de Centroamérica, es Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Panamá, que se han esforzado por dar la bienvenida a quienes han tenido que huir de sus países. Gracias a nuevas políticas que buscan regularizar también su estancia y facilitar una rápida integración, miles de personas han podido rehacer sus vidas. Sin embargo, el creciente número de personas que busca protección está llevando al límite las capacidades de las comunidades que dan esta acogida con servicios limitados que también deben atender a su población local. Entonces, la ONU dice que el actual número de nicaragüenses que busca protección en Costa Rica ya supera el total de personas refugiadas que solicitan asilo que se produjo en la época de los 80 con las guerras civiles en Centroamérica. Imagínense ustedes, esto ya sobrepasó. Y ante esta coyuntura, ACNUR también mostró preocupación por la posibilidad de que se sobrecargue el ya saturado sistema de asilo costarricense y que se desborde las redes de apoyo en el país. Yader Valdivia, él es defensor de derechos humanos del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, y él nos cuenta cómo está la situación en Costa Rica con todas estas personas refugiadas y solicitantes de asilo político. Bueno, en este día, el 20 de junio, que se conmemora el Día de la Persona Refugiada, para conmemorar a todas las personas que se encuentran desplazadas por todo el mundo, es un día que para las personas nicaragüenses nos afecta mucho por el hecho de que ya hay casi 500,000 de personas nicaragüenses desplazadas en los últimos 5 años. Y esto por la crisis sociopolítica de violaciones a derechos humanos que viene implementando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y los cuales han expulsado a todas estas personas, principalmente los países de destino que tienen las personas ha sido Costa Rica y Estados Unidos. Claro que en el camino se han encontrado varadas en países como Guatemala, Honduras, México, en este transcurso para llegar a los Estados Unidos, y otra parte pues que se han visto desplazadas y han tenido la oportunidad de viajar a cualquier país de Europa. Pero esto es una crisis que Nicaragua viene viviendo y que históricamente no se conoce un precedente. Incluso en tiempos de guerra nunca había sucedido un desplazamiento masivo como el actual. Y lo hablo porque supuestamente estamos en tiempos de paz, no existe un conflicto armado en Nicaragua, y que esto viene creando este desplazamiento de las personas, ya sea por razones económicas o por razones políticas, pero que obligan a las personas a solicitar esta categoría que son de refugio o de asilo político. Recientemente, acá en Costa Rica, conocimos el caso de 300 familias indígenas que se vieron obligadas a desplazarse por el hecho de las invasiones a sus tierras, y esto que ha venido convirtiendo una crisis humanitaria principalmente en estas comunidades indígenas por el desarraigo de su cultura, de su etnia, y el tener que adecuarse a otro idioma. Incluso algunos no hablan el español. Nosotros tuvimos la oportunidad de tratar de conversar con algunos de ellos y conocer su situación por medio de un intérprete, pero que las autoridades migratorias en Costa Rica no tienen esa capacidad. Incluso los formularios no están en su idioma y necesitan el intérprete. Por lo tanto, existe una crisis también de indefensión de estas personas no poder expresarse cuál es su motivo de por cuál están solicitando refugio, y esto crea condiciones precarias para las personas, para estas 300 familias. También mencionar que desde el colectivo hemos notado que en este último año, en este 2023, ha habido un desplazamiento, así como estas 300 familias, también de familias
de que son del Pacífico, de Occidente, del Central, que también se han visto obligadas a desplazarse y entre ellos pues niñas y niños menores de edad. Esto que ha creado una crisis también para ellos por el desarraigo de sus familiares, de sus estudios, el poder adecuarse a una nueva cultura, y esto sumado a los cambios de política que son bastante extremas de países de destinos de migrantes como es Estados Unidos y el caso de Costa Rica, quien ha cambiado y creado condiciones precarias para las personas solicitantes de refugio, a pesar de que su presidente en entrevista diga todo lo contrario. Creo que es importante escuchar a las voces de que están pidiendo refugio y que ni siquiera han podido acceder a esta categoría, de que la verdad, cuál es la realidad, lo que están viviendo. Si existe el acompañamiento de la comunidad internacional de lo que es el ACNUR, quienes han estado al tanto de toda esta situación que se está viviendo, pero que la respuesta de los estados han sido totalmente contrarias a los derechos humanos. Hoy es importante recordar que los derechos humanos son universales, a pesar de que las personas sean migrantes, sean personas refugiadas, sean personas en condiciones migratorias de asilo, pero sus derechos humanos son válidos en todos estos países. Y es importante recordarle a los estados que el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda son derechos universales que se deben de garantizar, y que los migrantes y que las personas refugiadas no están viviendo en estos países. Es importante denunciar y que los estados respeten los derechos de estas personas que vienen huyendo de sus países por el hecho de que no se están respetando sus derechos humanos en sus países de origen. Muchísimas gracias al Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más por todo ese trabajo que hacen todos los días, ¿no? De protección y de información a las personas refugiadas de Nicaragua en el país hermano de Costa Rica, que sabemos que están haciendo lo posible, ¿verdad? Por darles cobijo, por darle una buena atención, pero también sabemos que hay discriminación y que, como han dicho en programas anteriores, pues el sistema de atención de Costa Rica, aunque es bueno, pues también está colapsado, y por supuesto que van a priorizar a su población local y no a las personas, o sea, siempre se deja en segundo lugar a los visitantes, por así decirlo. En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, ¿verdad? Que es una ocasión para fomentar la comprensión y la empatía hacia las personas refugiadas y desplazadas, ¿verdad? En consideración de las difíciles circunstancias en las que se encuentran, ¿verdad? Asimismo, también es una fecha que permite reconocer su capacidad de resiliencia en la construcción de sus vidas, pero también en los aportes que da esta comunidad nicaragüense en un país vecino, porque pues las personas que se van pues son personas trabajadoras, personas que pueden aportar un montón. El tema de este año, en esta conmemoración del 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, es esperanza lejos de casa. ¿Por qué? Porque cuando uno se va con la esperanza de mejorar la vida, por lo menos de vivir tranquila, de vivir en paz, de tener techo y comida, que es lo fundamental. Y tus sueños también van con vos, y poco a poco los vas recuperando, los vas recobrando, y la posibilidad de estas redes de amistades pues te permiten también poder salir adelante. Las personas refugiadas, recuerde usted, se encuentran más vulnerables en el mundo, porque no solamente estamos en Costa Rica, en Estados Unidos, en México, en España, o sea, la gente refugiada está en todo el mundo.
Por eso existe la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, que estos instrumentos constituyen aspectos legales únicos que amparan la protección internacional de las personas refugiadas. Según sus provisiones, ¿verdad? Las personas refugiadas merecen como mínimos los mismos estándares de tratamiento que todas las personas extranjeras en un país y en muchos casos el mismo tratamiento que las personas nacionales. La Convención de 1951, por ejemplo, define que la persona refugiada contiene una serie de derechos y también pone de relieve sus obligaciones hacia el país que la recibe, ¿verdad? Entonces, la piedra angular de la convención es el principio de la no devolución. En algunos países como Estados Unidos sí se devuelve a la gente, entonces no están aplicando esta convención 1951. Y de acuerdo con este principio, una persona refugiada no debe ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o a su libertad. Esta protección no puede reclamarse por las personas refugiadas que están siendo consideradas un peligro razonable, ¿verdad? Eso es claro que si usted comete un delito, pues es claro que lo van a deportar o lo van a encarcelar. Esto por seguridad del país que les recibe, ¿verdad? O personas también que hayan sido condenadas por un delito particularmente grave o que se considere un peligro para la comunidad. El problema en sí está que la persona que es refugiada es una persona vulnerable ante la defensa de sus derechos. Vamos a escuchar qué nos cuenta el abogado Braulio Barca, también del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, acerca de las vulnerabilidades de las personas refugiadas o con asilo político. Es lamentable manifestar que parte de las poblaciones vulnerabilizadas por la sociedad son las personas refugiadas, solicitantes de refugio, asiladas políticas o personas desplazadas forzadas en situación de vulnerabilidad o en situación de exilio, ¿no? Que evidentemente lacera, transgrede y violenta los derechos humanos de la población que se encuentra desplazada forzada, no solamente por las razones antes dichas sobre el acceso al trabajo, a la educación, a la salud y a la seguridad social, sino que también aquellos derechos que están simplemente por el hecho de ser humanos. En algunos casos, la población nicaragüense, la población desplazada forzada, es impedida de poder ejercer su derecho a la libertad de expresión, es impedida de poder hablar, de poder expresarse libremente, ya que se encuentra como una persona solicitante de refugio, refugiada o asilada política, ¿no? Además de esto, que en algunos otros países, pues la situación de accesibilidad es muy complicada, no solamente por el alto índice de solicitudes, sino también por el tema de la violación al principio de igualdad y de no discriminación, que actualmente se dan muchas acciones de xenofobia, discriminación, por el simple hecho de ser de otro país, por el simple hecho de ser una persona refugiada. Más allá de ello, el tema es que se violenta la dignidad humana, que como diría el jurista Gregorio Peces Barba, es la fuente primiginia de los derechos humanos. La dignidad de la persona es el origen de todos nuestros derechos, y es que al violentar la dignidad se transgreden todos los otros derechos humanos. No solo eso, sino también incluso en algunos casos el simple derecho de acceder a una alimentación proporcional, una alimentación y una dignificación de la persona se ha vuelto
como un acto imposible. Entonces observamos cómo se transgreden los derechos humanos de las poblaciones exiliadas, cómo el exilio forzado genera incluso hasta merma, miedo y, y nos despersonaliza. ¿A qué me refiero con ello? Es que cada vez de que los seres humanos, las personas, somos violentados, a la medida que lo vamos siendo, vamos perdiendo conciencia propia, interiorizada, de que somos seres humanos, de que somos seres y somos sujetos de derechos y no objetos de personas. Esto es necesario manifestar que los derechos son universales, son parte de nuestra vida humana, que son inherentes a la persona, son intransferibles, no son negociables, son parte de nuestra integridad y por ello es necesario que se pueda denunciar cuando se cometen violaciones de los derechos humanos en contra de las poblaciones migrantes y en contra de aquellas personas que se encuentran en situación de movilidad humana. Así es, las personas migrantes pues contienen una serie de derechos, ¿verdad? Que están incluidos en la Convención 1951, como el derecho que ya les decía, ¿verdad? A no ser expulsadas, excepto bajo ciertas condiciones que son estrictamente definidas, ¿verdad? El derecho a no ser castigadas por entrada ilegal en el territorio de un estado contratante, así como el derecho al empleo remunerado, a la vivienda, a la educación pública, a la asistencia pública, a la libertad de religión, el derecho al acceso a los tribunales, el derecho a la libertad de circulación dentro del territorio y el derecho a emitir documentos de identidad y de viaje. Entonces, algunos derechos básicos, incluidos el derecho a ser protegido contra la devolución, se aplican o se debería de aplicar a todas las personas refugiadas. Una persona refugiada adquiere el derecho a otros derechos. Cuanto más tiempo permanezca en el país anfitrión, ¿verdad? Tiene derechos basados en el reconocimiento de que cuando permanecen mucho tiempo en ese país, en calidad de refugiado, pues más derechos necesitan. Pero en Costa Rica nos encontramos con una situación que está preocupando, ¿verdad? Está preocupando muchísimo porque una cosa es lo que se dice en público a nivel de discurso de las autoridades y otra cosa es lo que pasa en la práctica en lo interno. Por eso Ana Quiroz nos habla de la xenofobia y de la discriminación que existe en Costa Rica. Antes quiero leer un mensaje, antes de compartirles lo que nos dice Ana, quiero compartir un mensaje que nos escribió allí B. Herrera. Ella pues nos da su opinión acerca del tema y nos dice: buenos días Argentina, me gustaría preguntar a los compañeros sobre si es verdad que muchos hermanos refugiados nicaragüenses en Costa Rica están viviendo en parques. Pues a mí también me han dicho lo mismo. Y sí, hay personas indigentes, pero vamos a preguntar y a ver qué se está haciendo por eso. Porque sí sé que se estaban adecuando algunos centros para que las personas pudieran estar ahí en mayor protección. Y pero sí, sí supe por algunos familiares que sí habían personas durmiendo en los parques. Vamos a escuchar qué nos dice Ana Quiroz, feminista y exiliada política también, acerca de la xenofobia y la discriminación que hay en Costa Rica y cómo les está afectando. Con una frecuencia mucho mayor de lo que quisiéramos
hemos escuchado a autoridades costarricenses refiriéndose a los migrantes y en particular a los migrantes nicaragüenses como que están recibiendo muchos beneficios por los que no pagan. Sin embargo, la población nicaragüense en Costa Rica, en primer lugar, aporta a la economía con su trabajo y en segundo lugar, no es una población exenta de pagar impuestos y pagar seguro y pagar otros costos sociales y cargas sociales que las autoridades costarricenses no reconocen. Las autoridades costarricenses no han hecho mayor cosa por reforzar la legislación que protege a las personas migrantes y muchas quedan en la indefensión, especialmente de carácter laboral, sin acceso a una seguridad social, a pesar de estar trabajando y contribuyendo con sus cuotas o siendo víctimas de sus patronos que les quitan la cuota de seguro, pero no la reportan. Y además, el hecho de que las autoridades costarricenses se muevan con lentitud a la hora de la regularización migratoria hace que la población exiliada nicaragüense que busca refugio muchas veces tenga que trabajar sin contar con el permiso laboral, lo que les permite a la patronal explotar más fuertemente a la población nicaragüense. Por otro lado, nos encontramos que con estas campañas o con estas declaraciones que hacen las autoridades costarricenses, lo que logran es profundizar la xenofobia y la discriminación, especialmente hacia las personas nicaragüenses y más recientemente a la población venezolana, con la diferencia que la población venezolana es una población que va en tránsito hacia otros países, generalmente transita de sur a norte. Hemos visto que las declaraciones xenofóbicas por parte, en primer lugar, del presidente de Costa Rica y en segundo lugar por otras autoridades menores, hacen que la discriminación en contra de los y las nicaragüenses tenga un repunte y provoque incluso aislamiento, discriminación y acoso a niñas y niños en las escuelas. Bueno, la situación está muy difícil en ese sentido, ¿verdad? De la discriminación y cómo eso repercute en las niñas y en los niños en los centros escolares. Es lamentable que hayan personas con ese corazón, ¿verdad? De no pensar en el dolor de las personas que están ahí, que no están por su gusto. Realmente las personas están ahí huyendo de la violencia, de las agresiones que viven en su país, sobre todo las personas nicaragüenses. Por ahí B. Herrera nos dice, esto es una violación a sus derechos migrantes, además que los países receptores tienen apoyo de ACNUR para la protección de los migrantes. Así es, reciben apoyo. He preguntado también acerca de las personas si hay personas viviendo en los parques. Por allí Wendy Quintero del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, pues me dice que sí,
que algunas personas luego encuentran albergues, que también se encuentran personas venezolanas y africanas, ¿verdad? Que están ahí en Champitas, en esa zona. Pero también Ana Quiroz nos ha mandado un audio con esta respuesta de esta pregunta. La vamos a escuchar. Antes vamos a ver qué nos dice Zoraida. Ella nos dice: el dolor y la angustia son incalculables, temor, y no se expresa, que es lo más triste. Así es. Mucha gente no lo dice por pena, porque además dicen, pues, ¿para qué la gente lo quiere saber? Pero se tendría que mover la solidaridad de las personas para ayudar más a estas personas que están en estas condiciones de desamparo. Además de ser refugiadas, están en desamparo. Vamos a escuchar qué nos contesta Ana Quiroz a esa pregunta. En realidad hay personas pasando muchísimas dificultades, pero no hemos sabido de personas que están durmiendo en el parque. Hay personas que están en hacinamiento con otras que están viviendo, especialmente hombres, en albergues municipales, pero no hemos sabido de gente que está viviendo en el parque. Probablemente estén, o más bien están en condiciones sumamente complicadas, pero no al punto de estar en los parques. Tenemos dos versiones, ¿verdad? Porque sí nos dicen del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, que sí conocen de personas que están por ahí, pero que luego hacen toda la gestión para buscarles algunos albergues. Y sí sabemos también de hacinamientos, porque incluso algunos se juntan para poder alcanzar mejor y vivir mejor o pagar menos, porque encima pues la vivienda es muy cara en Costa Rica y con lo que se gana pues a veces no es suficiente. Pero esperamos que la solidaridad entre las personas y que el apoyo y la presión que se está haciendo desde ACNUR también se pueda dar solución a la respuesta, a las demandas que está haciendo la población para una mejor atención y para que puedan encontrar trabajo, incluso para que puedan ser atendidas en salud, porque sabemos que no es fácil la atención en salud tampoco, al igual que la vivienda, que están escasas y bien caras, y que pues las personas están muchas veces teniendo que dormir en la intemperie porque no encuentran dónde. Esperamos que con este programa también se abra como las inquietudes de lo que está pasando y que se pueda ayudar a las personas en lo concreto. Porque a veces se escriben convenciones muy bonitas, a nivel de gobierno se hacen acuerdos, se firman convenios, pero quedan ahí en papeles. ¿Qué tanto se lleva a la práctica? Y como decía Ana, a nivel de discurso, el presidente de Costa Rica pues lo tiene claro que sí, pero a veces también hace discursos que son xenofóbicos, que esto más bien lo que hace es motivar más al odio a las personas que son de otros países. Entonces, pues esperamos que también cambie esa situación y que se considere pues las condiciones en las que viven las personas refugiadas y que se pueda dar una mejor atención de calidad y sobre todo humanitaria. Agradezco a las personas que nos han escrito hoy, a B. Herrera y a Esteli Martínez,
que nos ha mandado sus comentarios, ¿verdad? Y esperamos pues que este programa pueda ser escuchado y que si usted tiene inquietudes, pues nos las haga llegar, que nosotras con gusto indagamos pues las inquietudes y le vamos a dar una respuesta. Y esperando que el día de mañana, que se están haciendo muchas actividades lúdicas, recreativas, que también son buenas, pues también se tome en cuenta las condiciones físicas y emocionales que están viviendo las personas en condición de refugio o de solicitante de asilo político, para que se le pueda dar una mejor atención. Muchísimas gracias. Me despido de ustedes y agradezco también la sintonía de la audiencia de La Lupa, Agenda Propia, Onda Local, Intertextual, Entre Patria y la radio de todas, nuestra radio amiga feminista de El Salvador. Nos despedimos y será hasta el próximo lunes en una transmisión más de su programa Y Ahora Yo Tengo la Palabra. El colectivo de mujeres de Matagalpa presenta Y Ahora Yo Tengo la Palabra, un espacio radial de discusión, análisis y reflexión de temas relacionados con nuestra vida diaria. Escúchenos a esta hora y por esta emisora. Mujer, si te han crecido